Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a ver el tema de patrón cardiovascular, es decir, vamos a ver cardiopatías congénitas y también cardiopatías desde el punto de vista querido, pero solo la parte cardiomegalia. ¿Por qué? Porque reológicamente tenemos en este tema ese espacio para el diagnóstico, porque las cardiopatías actualmente, tanto congénitas como adquiridas, las realiza el cardiólogo como especialista en el estudio que se llama ecocardiograma. Entonces veamos qué es lo que tenemos como diagnóstico en cuanto a valoración del tema cardiovascular en una rayos X de tórax. Bueno, antes de empezar, agradezco como siempre a los autores de las diferentes imágenes, esquemas y figuras usadas en esta clase que fueron tomadas de diferentes sitios de la web y que son uso exclusivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les voy a compartir en este momento la presentación de la clase del día de hoy. Entonces, el área cardiovascular en una rayos X de tórax es aquella sombra radiopaca, en este caso lo que estoy usando en este momento, tenemos ahí la rayos X de tórax, esto blanco que se encuentra en la parte central, que no es más que la sombra de la estructura cardiovascular que vemos nosotros aquí en este esquema en la parte superior. Entonces, nosotros tenemos en la sombra cardiovascular un borde cardíaco derecho, un borde cardíaco del lado izquierdo. Cada borde tiene arcos. Bueno, el borde cardíaco del lado derecho tiene primer arco, es el arco de la vena cava superior, y el segundo arco es el de la aurícula del lado derecho. ¿Cómo se forman estos arcos? Se forman por el relieve que hacen las estructuras cardiovasculares. Observen en la imagen superior, la pequeña. Es decir, que el primer arco es la vena cava superior. ¿Por qué? Porque esta estructura tubular que se ve gris en este momento es la vena cava superior, que hace relieve en el borde cardíaco del lado derecho. Y el segundo arco, que es el aurícula del lado derecho, entonces esta estructura, que es la aurícula derecha, hace relieve en el borde cardíaco del lado derecho. Existe otro tercer arco por algunos autores, que es el arco de la vena cava inferior, que casi no se la ve, pero está en la parte inferior. Los arcos del borde cardíaco del lado izquierdo tenemos el arco de la aorta. Ven ustedes la aorta que está aquí de color rojo en el esquema, en el dibujo, que también llamado botón aórtico. Tenemos el segundo arco, que es la arteria pulmonar. Se refiere a la arteria pulmonar del lado izquierdo, no al tronco. El tercer arco es el arco de la aurícula del lado izquierdo, más que todo es la orejuela anatómicamente de la aurícula izquierda, pero se llama arco de la aurícula izquierda y nuestro último arco del borde cardíaco izquierdo correspondería al arco del ventrículo del lado izquierdo. Ahora, ¿qué cavidad cardíaca no tiene arco? Según lo que vemos nosotros aquí, tenemos las dos aurículas, pero solo tengo un ventrículo. Entonces, ¿qué ventrículo es el que no tiene arco o no forma arco aquí en la sombra cardiovascular? Es el ventrículo del lado derecho. Como ustedes conocen, el ventrículo derecho se encuentra en la región central y hacia adelante y no va a formar relieve en el borde cardíaco derecho ni el borde cardíaco del lado izquierdo. Entonces vemos aquí en línea discontinua el trayecto interno de la aorta, que es el primer arco, que sale del ventrículo del lado izquierdo, como ven ustedes aquí. Acá también tenemos en línea discontinua el trayecto o la sombra de la arteria pulmonar principal del lado izquierdo, del lado derecho y el tronco que viene del ventrículo del lado derecho. Acá tenemos la relación de la aurícula izquierda con su ventrículo izquierdo, acá la aurícula derecha con su ventrículo del lado derecho. Y hacia la aurícula del lado derecho vemos que desembocan hacia arriba la vena cava superior y por abajo la vena cava inferior. Ahí tenemos la suma de todos los arcos. Estos arcos se hacen más fácil, más sencillo visualizarlos en una rayos X de tórax en un paciente adulto. Observen aquí, tanto el lado derecho como el del lado izquierdo. Pero en relación al paciente pediátrico, a veces se hace complejo la visualización de los arcos, más que todo en la parte superior. ¿Por qué? Porque en el paciente pediátrico muchas veces observamos esta imagen radiopaca o esta sombra radiopaca de color blanca que corresponde a la sombra de la glándula tímica, es decir, que es normal, es fisiológica esta sombra que es del timo, tanto en el lado derecho como el del lado izquierdo. Vamos a hablar acerca de una patología que es la cardiomegalia. En sí, vamos a determinar que en esa rayos X existe un aumento del diámetro transverso. Esa es la finalidad de una rayos X de tórax. No es investigar qué patología tiene de base desde el punto de vista cardíaco.
Entonces, vamos a ver el ICT, que significa índice cardiotorácico. Es decir, vamos a determinar con medidas una cardiomegalia. ¿Qué hacemos en este momento? Primero, trazamos una línea imaginaria en la mitad de la rayos X de tórax, es decir, atravesando verticalmente la apófisis espinosa de los cuerpos vertebrales dorsales, y de ahí parte la línea A, la línea B y la línea C. Entonces, veamos un poco más en la práctica. Esta es la línea media imaginaria, perpendicular vertical, en la mitad, siguiendo la apófisis espinosa de los cuerpos vertebrales dorsales. De la mitad hacia la derecha, trazamos la línea A. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar la línea A? Tiene que llegar hasta el punto más saliente del borde cardíaco del lado derecho, que es el de aquí. Y la línea B es de la mitad de la línea media hacia el punto más saliente del borde cardíaco del lado izquierdo. Cuando digo punto más saliente, me refiero, voy a sacar el marcador. Me refiero a este punto aquí, observa donde estoy dibujando. No podemos trazar la línea en este punto, porque este no es el punto más saliente del borde cardíaco del lado derecho, ni tampoco trazar la línea A hasta este punto, no, porque no es el punto más saliente. El punto más saliente es el que estamos señalando ahí. Igualmente, en la línea B, no puedo yo trazar la línea imaginaria aquí, no se puede, porque no es el punto más saliente del borde cardíaco del lado izquierdo. El punto más saliente es el que está señalado de color azul. Y seguimos con la línea C, que es desde la parte interna de la parrilla costal de un emitora, en este caso la emitora del lado derecho, hacia la parte interna de la emitora o la parrilla costal del lado contrario del lado izquierdo, pero siempre siguiendo la superficie del hemidiafragma del lado derecho. Quiere decir que nosotros no podemos trazar una línea C a este nivel porque no está el diafragma acá arriba. Tiene que ser justo aquí, en la parte, digamos, más superior del diafragma. Ahí trazamos nuestra línea C, que corresponde a esta línea de aquí. Voy a borrar lo trabajado. Y entonces tenemos nuestro ICT. Y hacemos la fórmula. Sumamos la línea A más B, dividimos para C. Entonces, el equivalente tendrá que darnos en paciente adulto hasta 0,50 centímetros y en paciente pediátrico hasta 0,65 centímetros. Recordando que hay una escala también en tablas con valores numéricos en paciente pediátrico, sea neonato, preescolar, escolar, bueno, me salté lactante, hay una numeración que se rige hasta qué medida. Entonces, esta vendría a ser la fórmula A más B dividido para C. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos, si la línea A está midiendo 5 centímetros y la línea B está midiendo 10 centímetros, A más B igual a 15 y la línea C está midiendo 30 centímetros, entonces decimos que A más B igual a 15, 15 para 30. Vamos a sacar nuestra calculadora. Entonces, decimos que 15 dividido para 30 igual a 0,5. Bueno, no necesitamos calculador porque es una operación sencilla, pero igual para hacerlo más firme nuestra fórmula. Entonces, si nos sale 0,50, en adulto está hasta 0,50 es normal y en paciente pediátrico también es normal. Pero de pronto yo, a propósito, le voy a aumentar el tamaño de la sombra cardíaca. Le voy a poner una coloración, un blanco, vamos a ver, como el borde del corazón. Entonces vamos a dibujar un área cardíaca grande, aumentar en su diámetro. Este es el área cardíaca. Entonces, este es el área cardíaca, está grande. ¿Ve? No tengo una brocha para pintarlo totalmente. Bueno, entonces vamos a dibujar la línea A, trazamos la línea A hacia el punto más saliente. Bueno, lo voy a tomar en este punto. Esta es la línea A y la línea B la vamos a trazar justo en el punto más saliente de la sombra cardíaca que hemos dibujado a propósito, ¿no? Para hacerle una cardiomegalia. La línea C se mantiene. ¿Por qué? Porque esa línea no se varía en la base de la emitora y se mantiene, no es con un valor de 30, sino que depende de la base del tórax del paciente. Entonces, vamos a calcular y decimos, bueno, la línea A está midiendo 10 centímetros
más la línea B, le pongo unos 20 centímetros, exagero, pero eso nos da un valor de 30 y la línea C sigue teniendo el valor de 30 centímetros, dividido para 30, entonces me da a 1 centímetro. Entonces, 1 centímetro, si nos vamos nosotros a la diapositiva anterior, deje borrar todos estos dibujos que he trazado. Entonces, me da 1 centímetro, es mayor a la cifra que nos da el máximo en paciente adulto y también en paciente pediátrico, que quiere decir que es una cardiomegalia con un ICT aumentado, en este caso, en su diámetro transverso, la sombra cardíaca. Si no tenemos nosotros una cinta métrica o herramientas digitales para medir la línea A, la línea B y la línea C, o de pronto un goniómetro, lo podemos hacer de manera subjetiva. Es decir, vamos a trazar una línea imaginaria vertical en la mitad de la clavícula del lado izquierdo. ¿Por qué del lado izquierdo? Porque la punta cardíaca que vamos a tomar de referencia está dirigida hacia el lado izquierdo. Y si el paciente tiene una estrocardia, bueno, que son escasos los casos, pero igual vamos a trazarlo del lado derecho. En este caso, la línea medio clavicular del lado izquierdo. Decimos que es grado 0 cuando la punta de esa sombra cardíaca no toca la línea medio clavicular. Grado 1 cuando la toca, grado 2 cuando la rebasa, grado 3 cuando rebasa la línea medio clavicular izquierda y toca la línea axilar anterior, o de pronto tomamos como referencia, en vez de línea axilar anterior, la parrilla costal. Es decir, esa punta de la sombra cardíaca. Veamos unos ejemplos. Entonces, grado 1, vemos la sombra cardíaca aumentada de su diámetro transverso y toca la línea medio clavicular izquierda. Grado 2, la rebasa. Y grado 3 rebasa la línea medio clavicular izquierda y toca la línea axilar anterior, la parrilla costal. Entonces, dentro del informe radiológico, lo que tenemos que nosotros considerar, bueno, el tipo de examen ya lo sabemos, que es la estándar de tora, pero en este caso para valorar el área cardiovascular se llama teleradiografía. La diferencia entre una estándar de tora y una teleradiografía es la distancia. La estándar de tora, recuerden que se hace a 1,80 m de distancia y la teleradiografía se lo hace a 2 metros. Entonces aquí en la descripción ponemos que observamos un aumento del diámetro transverso del área cardíaca y según lo que nosotros encontremos en grado, toca, rebasa y rebasa y toca. Me refiero a la línea medio clavicular del lado izquierdo. Aquí lo ponemos, por eso lo he puesto en 3 puntos suspensivos. Corresponde a un patrón cardiovascular y la impresión diagnóstica es la cardiomegalia grado 1 o grado 2 o grado 3. Pasamos a la cardiopatía congénita, no tenemos mucho campo en la parte radiológica, me refiero, pero sí cuando el especialista que es el cardiólogo realiza el ecocardiograma, entonces va a hacer el diagnóstico y por ahí mismo el tratamiento. Entonces, tenemos la transposición de grandes vasos. ¿En qué consiste esta transposición? Corresponde a que el nacimiento tanto de la arteria pulmonar como de la arteria aorta lo hacen de manera inversa. Es decir, en vez de que la aorta nazca del ventrículo, salga el ventrículo izquierdo, lo hace el ventrículo del lado derecho y viceversa con la arteria pulmonar. Entonces, esto corresponde a la transposición de grandes vasos. Como el flujo va a estar alterado y va a haber crecimiento de cavidades, va a haber una cardiomegalia. Y aquí nosotros vamos a observar que las estructuras vasculares en el pedículo se van a estrechar. Por lo tanto, nosotros vamos a observar en una rayos X de tórax un área cardiovascular en forma ovoide. Entonces, esta forma ovoide se considera el signo del huevo. Es decir, este área cardiovascular va a tomar la forma de huevo. ¿Por qué? Por el crecimiento de cavidades que se suscitan aquí y porque los vasos, los principales vasos, nacen en dirección inversa. Y también el pedículo vascular se estrecha en la parte superior. Entonces ahí encontramos nosotros los signos radiológicos que nosotros hemos mencionado. Seguimos con la otra cardiopatía congénita y se trata, bueno, ahí tenemos nosotros el informe de la transposición de los grandes vasos. Y se trata del retorno venoso pulmonar anómalo total. Es decir, con 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Retorno venoso se refiere a aquellas venas
que vienen de los pulmones, así que retorna el flujo hacia la aurícula del lado izquierdo. Recuerden aquí, dos venas derechas del lado izquierdo y dos venas del lado derecho hacia la aurícula del lado izquierdo que reciben el volumen de sangre de ambos pulmones. Pulmonar se refiere a las venas, retorno venoso pulmonar, anómalo porque va a existir una anomalía. En vez de que desemboque en la aurícula del lado izquierdo, lo hacen hacia la vena cava superior, por lo general, o a veces hacia la aurícula derecha o a veces hacia a la vena cava inferior, pero por lo general lo hacen hacia la vena cava superior. Por eso se llama total, porque las cuatro venas van a desembocar hacia el lado derecho. Pero también hay uno parcial que dos venas desembocan en la aurícula del lado izquierdo y dos la hacen hacia la vena cava superior. En este caso son las cuatro, es decir, es un retorno venoso pulmonar anómalo total, como lo ven ustedes aquí en este dibujo. En el momento que cruzan las venas pulmonares del lado izquierdo hacia el lado derecho, vean este cruce que lo hacen al adyacente o hacia lo que es el pedículo vascular en la parte superior, va a ensanchar el mismo. Por lo tanto, se va a ver un ensanchamiento aquí en la parte superior en el mediastino, como lo observamos en esta rayos X de tórax. Entonces, nosotros observamos esta imagen o esta sombra cardiovascular con este aspecto y le dicen que es el signo o el corazón en forma de 8 en el retorno venoso pulmonar anómalo total. O de pronto también hay otro signo que se parece mucho, que es el signo del muñeco de nieve. Ahí tenemos nuestro signo radiológico del retorno venoso pulmonar anómalo total, lo que hemos mencionado. Bueno, aquí le agregamos que va a haber aumento del tamaño de la aurícula del lado derecho. ¿Por qué? Porque aparte que la aurícula del lado derecho recibe normalmente flujo vascular de la vena cava superior y vena cava inferior, lo va a hacer de las venas pulmonares. Por eso va a haber crecimiento. Una cardiomegalia y un hiperflujo pulmonar porque todo ese volumen de sangre pasa nuevamente por hacia lo que es la arteria pulmonar que viene del ventrículo del lado derecho. Ahí tenemos nosotros nuestro informe radiológico del retorno venoso pulmonar anómalo total. Y nuestra otra patología corresponde a la tetralogía de Fallot. Entonces, en la tetralogía de Fallot, ¿qué vamos a encontrar? Una estrechez, una estenosis de la pulmonar, observen aquí, lo que hace que el volumen de sangre que viene de la aurícula del lado derecho hacia el ventrículo del lado derecho no pase o pase con dificultad o no pase hacia la arteria pulmonar y hacia los pulmones. Por lo tanto, el ventrículo derecho va a estar aumentado de tamaño. Ahí también existe aquí un defecto en el tabique interventricular, hay un CIV, una comunicación interventricular, y por lo tanto también va a existir una aorta cabalgante. Aparte del volumen de sangre, también por la disminución del diámetro o del volumen o de tamaño de la arteria pulmonar. Y entonces, en una rayos X de tórax, nosotros vamos a observar una cardiomegalia con un área, una sombra cardiovascular de esta forma. Es decir, le dicen en bota o zapato sueco. ¿Por qué? Porque la punta está elevada. Usted ve aquí que la punta se eleva en relación al hemiafragma, en este caso del lado izquierdo. Cuando nosotros encontramos una cardiomegalia con la punta hacia arriba, tenemos que sospechar en crecimiento de cavidades del lado derecho. En este caso está crecido el ventrículo derecho. ¿Por qué? Por aumento de volumen. Y lo contrario, si la punta cardíaca está dirigida hacia abajo de una cardiomegalia, entonces tenemos que sospechar en un crecimiento de cavidades del lado izquierdo, más que todo el ventrículo izquierdo crecido. Entonces ahí tenemos lo representativo de la sombra cardiovascular, que es una bota o zapato sueco, con la punta hacia arriba. Bueno, estos son los signos radiológicos que nosotros ya hemos nombrado. Y este correspondería al informe radiológico de la tetralogía de Fallot. Recuerden considerar los cuatro ítems, las cuatro líneas de color naranja, es decir, el tipo de examen, la descripción, el tipo de patrón, que es el patrón cardiovascular que estamos trabajando, y la impresión diagnóstica. Bueno, entonces, recordando que una cardiopatía congénita y también una cardiopatía adquirida, actualmente no tenemos mucho en cuanto a la parte radiológica. ¿Por qué? Porque ya existe actualmente el estudio que es el ecocardiograma
y lo manejan en su mayoría los cardiólogos como especialidad. Pero nosotros sí podemos en el área de emergencia, de pronto cuando ya sean internos o sean médicos residentes, igual tomar como screening una rayos X de tórax y poder visualizar o valorar ya en ese momento el área cardiovascular. Si vemos cualquiera de estos signos radiológicos, tanto en cardiomegalia como en cardiopatía congénita, entonces ahí derivarlo a hacer una interconsulta a lo que es cardiología. Bueno, entonces terminamos este tema, jóvenes.